ustedes pueden observar, es el maestro Manuel González Prada. Antes de empezar con él, siempre les hago la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna pregunta del maestro Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Alguna pregunta, hijos? Parece que no, ¿no? Bueno, entonces yo les hago la pregunta. Yo les hago la pregunta, hijos lindos. A ver, vamos a escoger una preguntita de la práctica. A ver, Felipe Guamán Poma de Ayala, en su crónica, señala 5 edades, ¿verdad? Para el mundo. ¿En qué edad del mundo nace Jesucristo? ¿En qué edad del mundo nace Jesucristo según Guamán Poma de Ayala? ¿Me hijitos? Ahí está. Edu dice en la 5ª edad. ¿Están de acuerdo con su compañero o tienen de repente otra respuesta? ¿Están de acuerdo con su compañero? 5ª, dice Fernando. Muy bien. Briseida dice sí. Sí, maestra, estamos de acuerdo con Edu y con Fernando. 5ª edad. Muy bien. ¿Cómo pueden corroborar ello? ¿En qué página de la crónica se encuentra esa información? Porque nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho a Felipe Guamán, hemos conocido la parte importante, las partes para que ustedes se ubiquen, ¿no? Busquen, se les ha dado también los links para que encuentren la información en la crónica o en el libro total, por ejemplo, en la crónica traducida, ¿verdad? ¿En qué página se encuentra esa información? Ahí está, Sebastián dice, página 31, maestra. Esto quiere decir que han leído el solucionario también, ¿no? Y solamente espero que hayan ido a la página 31 de la crónica. Y allí va a ir de manera indirecta invitándolos a que lean, ¿verdad? Muy bien, hijitos. Página 31 de la crónica nos dice, ¿no? Y además, en esa misma edad, ¿algo pasa en el mundo andino? Aparte de que Jesús nazca en ese momento, según Guamán Poma, ¿qué otra cosa más, qué otro acontecimiento se inicia allí? En esa 5ª edad. ¿Qué otro acontecimiento se suscita en esa 5ª edad, hijos? Un minutito más, 105, hasta las 10:05, hasta las 10:05 voy a recibir respuestas. A ver, ¿qué otro acontecimiento? Ahí está, gracias. Pero los incas aparecen en esa misma edad, la 5ª edad, ¿no? En coincidencia, ¿no? Nace Jesús y aparecen los incas aquí. Esa es la posición de Guamán Poma, pues, ¿no? En su crónica. Muy bien. Entonces, como han dado su respuesta correctamente, quiere decir que están practicando, están resolviendo su práctica y eso está muy bien. Y para aquellos jovencitos que no participan y que han hecho su práctica, los felicito. Pero aquellos que no participan y no hacen la práctica, por favor háganlo y aprendan. ¿Ya? Bien. Pasemos entonces con González Prada. Hemos conocido a Melgar, hemos conocido a Edmundo de los Ríos y hemos conocido a Guamán Poma de Ayala. Estos 3 maestros resaltan uno de los fines de la literatura, dado que ellos han asumido un compromiso con la sociedad. ¿Cuál será ese fin de la literatura que se resalta en estos 3 maestros? Edmundo de los Ríos, González, Felipe Guamán Poma de Ayala y Melgar.
Ellos han asumido un compromiso social, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los fines de la literatura se resalta en ellos? Y que también va a ser el que se resalte en González Prada. ¿Cuál será, hijos? Recuerdan los dos fines de la literatura, ¿no? ¿Cuál era el que nos decía el maestro Jean-Paul Sartre? ¿Qué nos permitía la literatura, hijos? ¿Cuál era la finalidad de la literatura? Lo conocimos, recuerden, en la primera lección, en el momento en que nos conocimos. Bueno. Transmitir, dice Fernando. ¿Transmitir qué, Fernando? Por ejemplo, en este momento estoy transmitiendo, ¿no? A través del internet estoy transmitiendo mi clase. Transmitir también podría ser transmitir un programa de televisión, digamos, o en la radio, ¿no? O sea, dar a conocer algo, ¿no? Dar a conocer algo. Sentimiento, ideas, dice, ¿no? Compañero. No todos han hecho poesía. ¿Sí? Porque donde resaltan mayormente los sentimientos, las emociones, etcétera, es en la lírica, no en la poesía. Sin embargo, hemos estudiado a Edmundo de los Ríos y hemos estudiado a Mampoma de Ayala, ¿verdad? Ahí está, Viviana se ha ido ya rápidamente a su fuente, ¿no? Porque si mi cabecita no se acuerda, tienen la fuente, que supongo que las diapositivas que bajan, ¿no? Para su carpeta de aprendizaje, que deben organizar, ¿no? Porque ustedes son jóvenes del área de ingeniería. La organización es parte de sus características de ustedes, ¿no? Se organizan, sistematizan su información, ¿verdad? Entonces eso se aprende desde la carpeta en el que tienen ustedes, ¿no? Toda la información que necesitan como fuente. Y ahí tienen que ir, hijos, no se olviden ello. Muy bien. Cambiar el mundo para bien. ¿Y cómo cambio el mundo para bien? Porque a través del contenido que me dan, permite al lector mirar esa realidad. Contada, cantada, relatada. Nos permiten ver esa realidad, de mirar con ojo crítico esa realidad, de enjuiciar esa realidad. Y en algún momento esa realidad nos invita a indignarnos, que no podemos ser indiferentes con la realidad. Y a través de la reflexión, a través de la crítica, aprendemos muchas veces y propiciamos un cambio desde la persona, desde la sociedad, porque la persona es la que impulsa esa sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la postura del escritor? Es que asume un compromiso con su sociedad. A través de su escritura, de sus obras, nos muestra esa realidad. Y es que está asumiendo ese compromiso para que nosotros conozcamos esa realidad y aprendamos. ¿Verdad? Con Melgar conocimos esa etapa de la administración colonial a puertas de la emancipación. Conocimos a ese maestro que miró al Perú para escribir. No imitó lo de afuera, sino miró al Perú para escribir. Cantó lo nuestro, rescató lo nuestro. Y conocimos con Melgar que se emprendía un camino, un inicio en la literatura peruana. Y asimismo su valentía a luchar por la libertad de la patria. En el caso de Edmundo de los Ríos, nos muestra una realidad de los años 60. Una realidad de injusticias sociales, de desigualdades sociales,
de políticas de gobierno a espaldas del pueblo y de ideales de jóvenes que, propiciados y llamados por su realidad, tomaron la decisión de enrolarse a las guerrillas. Nos muestra una serie de situaciones que nos permiten mirar esa realidad de los años 60 y la violencia política en el Perú. Con el maestro Guamán Poma de Ayala, no solamente conocemos la llaga del pasado histórico, sino que nos signa un futuro sin revanchas, sin enconos para lo que vino de afuera, sin rabia, sino una adaptación de lo mejor y recuperar nuestra identidad para forjar una identidad mestiza que nos lleve al Perú, al progreso, a identificarnos con nuestra patria. Eso nos invita esas obras y esos maestros. Y empiezo así, jovencitos, porque el maestro Manuel González Prada es otro comprometido con la nación. Fue el que inyectó la energía al pueblo peruano después de la terrible derrota en la guerra con Chile, en el que el Perú quedó alicaído, intelectual y moralmente. Necesitaban las voces de nuestros intelectuales, de nuestros literatos, para darle oxígeno, para darle vitalidad y esperanza a ese Perú que cayó en cenizas. Ese fue el maestro González Prada. Por eso Jorge Basadre dirá, Prada encarna la actitud literaria inquietada y postergada por la preocupación social. El arte de escribir tomado como un medio de acción. Él escribe y a través de su obra protesta, acciona, moviliza, mueve. Porque la vida vista desde un sentido del deber no te mantiene quieto e indiferente. Tienes que accionar. González Prada nos iba a parar en las plazas a gritar. No lo podría solo. Entonces los literatos buscan un medio, y esa es la obra. Ese es el libro. Ese fue el medio de expresión del maestro que nos ha legado y hoy lo vamos a conocer. Un aristócrata que tenía todo a su favor, su clase, su alcurnia, su apellido, su poder económico, todo para ser indiferente del pueblo, porque a él el gobierno le favorecía. Sin embargo, dejó de lado su linaje para pensar en el Perú. Fue nuestro primer pensador peruano que vio al Perú en su conjunto. Nuestro primer filósofo, nuestro primer intelectual, que no vio en él, en la expresión de su pensamiento, intereses particulares, ni oscuros, ni mezquinos, ni individuales. Le importó el destino de nuestro pueblo y lo miró en su conjunto. Vamos a conocerlo al maestro. Nació un 5 de enero de 1844. Hace poco nomás se cumplió un año más de su natalicio. Analista, crítico, poeta, pensador, ensayista. El nombre de González Prada es rimbombante, jovencitos. Es José Manuel de los Reyes y Santos y Manuel Prada, no sé, es grande por el linaje virreinal que tenía. Pero como les dije, lo dejó de lado para ponerse del lado de los obreros. Él siempre firmaba como Manuel González Prada, así de sencillo y simple. Fue un hombre honesto, decente. Su padre fue descendiente de la nobleza española. Trabajaba como servidor público
del presidente Ramón Castilla. Hubo problemas políticos y fue expatriado, sacado del país y fue a exiliarse a Chile. Obviamente que no fue solo, llevó toda su familia. En ese momento, Manuel era un niño. Por tanto, se educó en Chile, en un colegio inglés en Valparaíso. Y aquí vamos a hablar lo siguiente, jovencitos, para conocerlo a Manuel González Prada y su pensamiento radical. La educación inglesa se difiere al resto de educación que nosotros en el Perú recibíamos. La educación que recibíamos en el Perú de aquellos tiempos era pegado al clero, a la religión católica. Entonces la formación, la educación de nuestros pueblos era mediante la religión. Los preceptos y normas sociales, normas de comportamiento, lo emanaba la Iglesia. En el caso de la educación inglesa, no es así. La teología está de lado. Allí lo que resalta es la ciencia. La educación inglesa, lo deben saber por cultura, es muy exigente. Hace poco asistía a una disertación, un conversatorio acerca del fomento de la lectura. Y comentaban ahí los disertadores de que, por ejemplo, decía, ¿no? En Latinoamérica, no solamente el Perú, en Latinoamérica decía, el hábito lector, los libros que se les pide, por ejemplo, en la educación básica, primaria y secundaria, no pasan, creo que de 50, ¿no? Pongámosle 100 libros que leen durante todos esos años. Y otro señor dijo, sí, pues es incomparable, dice, porque miren la educación inglesa. En la educación inglesa les piden a los chicos de primaria y secundaria que lean 600 libros. Les exigen eso. Tienen que leer 600 libros. No lectura solamente literatura, de todas las áreas. 600 libros. Entonces yo les pregunto a ustedes, hijos. Les pregunto. No me contesten, pero solo para que los invito a reflexionar y recordar. ¿Cuántos libros se leen en el Perú durante toda nuestra formación básica, hasta este momento en que se están preparando para la universidad? ¿Cuántos libros? ¿500 quizás? ¿400 quizás? ¿300? ¿200? ¿100? ¿50? Contéstense. Por ello que el INEI, el año 2013, 14 creo, el INEI y una universidad hicieron una investigación de cuántos libros se lee en el Perú. En el Perú, medio libro creo, anual, por persona. Pongámosle un libro ya. Entonces, hijos, la diferencia es incomparable la educación. Miren aquí nomás entre Perú y Inglaterra. Con esto, no quiero decir que los ingleses son superiores a nosotros. No estamos hablando de superioridad e inferioridad. Estamos hablando de cultura educativa, de exigencia educativa, de realidades. Que no tienen signo de comparación, pero que en el Perú podemos propiciarlo. No solamente desde el ámbito de que los alumnos tengan la voluntad de instruirse, de exigirse en su educación, sino también desde el ámbito del docente. El profesor también debe ser lector para poder promover la lectura. Una preparación proba exigente, porque eso va a permitir el cambio de la sociedad.
¿verdad? Una educación mueve al país. Te educas más, ya no vas a abrir la ventana de tu coche o del micro o de la combi y vas a lanzar la basura, por ejemplo. Eso permite la educación. ¿Vas a reciclar? En sociedades avanzadas es un deber. Y si botan la basura y no reciclan, pagan multa. El Estado les cobra. Acá no. La basura en las esquinas, ¿no? En los contenedores. A diestra y siniestra. Dejo a mi perro salir afuera, ensucia. Es una educación precaria la que hay en nuestros pueblos. Y obviamente una educación precaria no va a llevar al progreso a un pueblo. Si yo, por ejemplo, en este momento pregunto a ustedes, jovencitos, ¿quién ha leído el discurso del Poli te ama? Les pido que me pongan en el chat. Gritaría vivas y aplaudiría por todo un mes si es que 20 de ustedes han leído. Pero si pregunto, no quiero llorar. Esa es la diferencia. No es que digamos superiores los demás, no, jovencito, es cuestión de educación, de voluntad, de exigencia. ¿Y por qué usted habla en este momento, maestra, de lectura, de crecimiento de la parte intelectual, racional, de la cultura, de la educación, de la transformación de la sociedad? Eso es lo que quería González Prada. Eso es el fin de la obra de González Prada. Eso es el fin. Y muchos lo han estudiado al maestro por lo ateo. Ah, es ateo, ya, entonces como es ateo ya ni lo miro. No. Maestro no es ningún ateo. No cree en Dios, es cierto. Ni mucho menos en las supersticiones. Cree en las cualidades humanas. En lo cual nosotros hemos sido dotados de una serie de cualidades intelectuales que debemos propiciar para mejorar en todo aspecto. Mejorar nuestra calidad de vida. Por eso tenemos esas cualidades que tenemos. Eso lo propicia el maestro González Prada. Por eso se va por la ciencia. Y lo he utilizado en este momento en el que él recibió una educación inglesa, porque esa educación lo alejó de la superstición. Lo llevó a cultivar valores morales desde la conciencia humana, no desde la represión. No de que no cometas ese acto porque es pecado o porque es sancionado por la sociedad, no. Sino desde la conciencia de la reflexión de qué cosa es bueno y qué es malo. No porque lo que me diga la sociedad que me reprima a mí, pero si no me reprimiera, hago. No es la mejor moral. La mejor moral sale de la conciencia de uno. De que si sabes que esto es malo, no lo hago. Así de simple. No porque va a ser pecadito, porque bueno, este pecado con Dios y por el pecado de Dios me reprimo. No, porque se va a quedar allí y en algún momento va a salir por otro lado. Es eso lo que nos va a propugnar en su obra el maestro. Bien, hijos. Sigamos. Al retornar su familia al país, González Prada ya estaba en la edad de ustedes, el momento en el que tenía que emprender una carrera profesional. En un primer momento se inscribió en el seminario Santo Toribio, estudiar leyes, letras. Pero al estar en el Santo Toribio vio que todo era teología, nada de argumentación, nada de fundamentos ni discusión. ¿Qué iba a aprender allí? ¿Qué iba a aprender? Se retiró.
y su madrecita, a quien él respetaba mucho y amaba, su madrecita una religiosa acérrima, pues no recuerden, en el siglo XIX las mujeres éramos las esclavas de las iglesias. Todo el comportamiento femenino lo ha dictado la iglesia, hijos. Hacíamos y deshacían con nosotros. ¿No? En el caso de la madre González Prada era muy pegada a la religión, ¿no? Pero hijito lindo, tienes que aprender pues, teología en San Vittorio, corazón, tienes que estudiar una carrera universitaria, papá lindo. Él la quería. Sí, mamita, no te preocupes. Pero cuidadito que haya teología en San Carlos, ¿ah? Ya, me voy a presentar al San Carlos, voy a estudiar allí Derecho, esperemos que cambie. San Carlos es antes del San Marcos, pues, ¿no? Parte de San Marcos. Entre estudiar la misma forma. Ah, no, dijo, ¿para qué estoy acá? Estoy perdiendo mi tiempo. Se retiró y se formó como un autodidacta. Se formó como un autodidacta. Se dedicó a su labor empresarial en sus haciendas en Mala, su hacienda llamada Tutumé. El maestro González Prada es un hombre de letras, pero también es un hombre de ciencia. Y no solamente de ciencia como cultura, sino lo aplica. Hizo una serie de experimentaciones químicas con los productos que él cultivaba en sus tierras. La yuca, sacó el almidón, y eso para él fue un éxito como empresario agrícola. Empezó a vender, pues, les resultó muy bien esa forma de sacar el almidón de la yuca. Y así fue. ¿Bien? ¿Qué más? Allí, trabajando en el ámbito agrícola, no era el único latifundista de esos entornos, Sierra Central, Sierra Sur. Vio una serie de tierras, sus amigos, los gamonales, los latifundistas. Ahí vio la realidad del obrero, del campesino. En esas tierras no existía el gobierno. El gobierno era centralista. El gobierno solamente conocía Lima, el Perú interior, lado sur, centro, sierra, no lo conocía. Los gamonales, los latifundistas, los dueños de tierras como González Prada, ellos tenían su pequeño feudo ahí, su reinado. Ellos hacían y deshacían y ponían sus leyes que querían. No se respetaba ningún tipo de derecho. Allí se seguía practicando las mismas prácticas administrativas de la colonia. Lo mismo. Los campesinos, ahora llamados campesinos antes indios, ¿verdad? Eran explotados a diestra y siniestra por estos gamonales. Entonces González Prada decía, pero estos amigos obreros campesinos, ¿por qué soportan esto, amigos? Compatriotas. Estamos en un gobierno republicano. Ustedes tienen derechos. Tienen derecho a un buen salario. Tienen derecho a jornadas laborales justas. No puedes permitir que este gamonal te tenga hasta altas horas de la noche y tus hijos no van al colegio. ¿Cómo puedes permitir eso? Entonces, ¿qué hacemos? Señor González Prada, ¿qué hacemos? Tienen que recuperar primero su dignidad para luego luchar por sus derechos. ¿Sabes qué, hermano campesino, hermano obrero? Ustedes valen tan igual como yo. Cuando escribe su ensayo en su libro Horas de Lucha, el intelectual y el obrero le va a decir al obrero, tú eres valioso para la sociedad con tus manos. Y yo soy valioso para la sociedad con mis ideas. Ideas y manos llevamos al desarrollo a nuestra patria. Yo no soy más que tú, ni tú más que yo. Ambos contribuimos por igual
para el desarrollo de nuestra nación. Eso colócatelo en tu cabeza, hermano obrero. Ahora, quieren luchar por los derechos salariales y por los derechos laborales, justas horas, las 8 horas y no las 10, las 12, las 13, las 14 horas. Quieren tener el tiempo para sus familias. Tienen que organizarse. Tienen que organizarse. El pueblo unido jamás será vencido, les dijo González Prada. Empezaron en su periodo los sindicatos de obreros, los primeros sindicatos. El año 1905, si es que más no me equivoco, se celebró por primera vez el Día del Trabajo en el Perú con un discurso del maestro González Prada y el primer sindicato de obreros, el sindicato de panaderos, fue el primer sindicato de obreros en el Perú. Y así surgió las luchas sindicales. Y ahí empezó el pueblo a exigir sus derechos. Y ahí empezó el pueblo a participar democráticamente. Eso fue lo que hizo el maestro. Se diferenció de los de su clase. Fue en contra de su clase. Y obviamente su clase no le podía decir nada, pues, ¿no? No le podía ser indio resentido, eres tal cosa, eres pobre, como no tienes. No le podía decir nada porque era parte de... La diferencia entre González Prada y su gente era que él era un hombre decente, honesto. Esa era la diferencia con su clase. Y que miró, como dijimos al inicio, al Perú en su conjunto. Fue un enemigo declarado de las tradiciones religiosas y un fervoroso defensor del progreso científico. Se casó con la dama francesa Adriana de Verguenil y con ella tendrá un hijo llamado Alfredo González. Adriana llegó al Perú el año 1876 y se casó el año 1887 con González Prada. Tuvo 2 primeras gestaciones, pero los perdió. Luego viajaría con el maestro a Europa para llevar un tratamiento de fertilidad donde quedaría embarazada de Alfredo González, su único hijo. Y además también ese momento en que viaja a Europa el maestro González Prada será pues para él conocer esas nuevas corrientes ideológicas, políticas, filosóficas, un nuevo clima, un lugar donde él podía desenvolverse, podía disertar, podía debatir, compartir ideas. Esto nos lo cuenta Adriana de Verguenil en su libro A mi Manuel. Ahí nos cuenta que González Prada en Europa estaba como el pez en el agua. Porque en el Perú prácticamente era solitario, ¿no? Uno que otro intelectual que pertenecía al círculo literario en el que estaba liderado por González Prada, obviamente tenían esas ideas progresistas, un pensamiento libre. Era protestatario, ¿verdad? No todos. La mediocridad intelectual ha cundido en el Perú, hijos. Ha cundido en el Perú. Entonces, por eso González Prada se sintió allá, ¿no? Vuelvo a repetir, no hablo de inferioridad o de superioridad, hijos, sino hablo de culturas avanzadas y de culturas que podemos nosotros generar a partir de nuestras decisiones. Bien, de allí, precisamente de Europa, traerá pues su pensamiento radical, anarquista, ¿verdad? Vendrá ya con el pensamiento positivista, cientifista, etc. El maestro José Carlos Mariátegui, en su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en un capítulo que le dedica al maestro González Prada, él dirá: él es el primer instante lúcido de la conciencia del Perú. Es que nos habla de que González Prada nos deja un legado desde sus ideas políticas, desde su pensamiento filosófico, desde su postura de la realidad, desde su visión crítica, jovencitos, nos muestra una realidad cruda, dura, esa realidad peruana, sin intereses,
individuales, mezquinos ni oscuros, no los muestra. Y a través de él, a través de su obra, despertamos nuestra conciencia y miramos al Perú y de alguna manera nos invita a comprometernos con él. Fue el iniciador del modernismo en la poesía y del realismo peruano. El modernismo tiene dos etapas. Una primera etapa representada por el maestro González Prada, aquí en el Perú, y en Latinoamérica por el maestro José Martí Cubano. La segunda etapa, el auge del modernismo, representado por José Santos Chocano, y en Latinoamérica por Rubén Darío, el poeta nicaragüense. Esas son las dos etapas que pasa. El maestro empieza primeramente con lírica, escribiendo poesía. Después del acontecimiento que pasa en la guerra con Chile, asumirá ya el realismo peruano. ¿Listo? Él fue el padre del realismo peruano, una de las corrientes más importantes que ha tenido el país. Su más resaltante presentación fue el año 1888, en el que se lee su famoso discurso del Politeama, el que estamos analizando. Director de la Biblioteca Nacional del Perú. Él sucedió en la dirección al maestro Ricardo Palma. Ricardo Palma, después de la destrucción que hicieron los chilenos de nuestra biblioteca, se le encargó la reconstrucción de la misma. Él logró recuperar el erario bibliográfico de nuestra biblioteca, reconstruyó nuestra biblioteca y por ello fue denominado el bibliotecario mendigo. Y se le dio la dirección de la biblioteca porque ese era su derecho en ese momento. Pero ya había pasado un tiempo, era necesario oxigenar la dirección de esta biblioteca. Los discípulos del maestro Ricardo Palma no estaban de acuerdo con la designación de la dirección a González Prada. Decían que por derecho le correspondía a Ricardo Palma. Sí es cierto de que él fue el artífice para reconstruir la biblioteca, pero eso no le daba, ¿verdad? De que la biblioteca sea pues su erario personal y que de repente pensaban que él iba a ser director hasta que muriera y quizás de ahí le heredaba a sus hijos. No, sí contribuyó y del cual se le agradece, pero ya era necesario que otro dirija la biblioteca y en este caso fue el maestro González Prada. Para los discípulos de González Prada fue una maravilla, ¿no? Claro, estaban felices de la designación. Entonces, frente a estas inconvenientes que se presentó en el lado de Ricardo Palma, González Prada dijo, bueno, voy a hacer un informe de cómo me está dejando Ricardo Palma la dirección y cómo yo voy a hacer mi trabajo durante mi dirección. ¿verdad? Sacó un informe de 700 páginas, dice, ¿no? Enorme, ¿no? Un informe de todo del trabajo de Ricardo Palma que lo destrozó prácticamente, ¿no? Cuando el presidente recibió este informe, lo prefirió ocultar antes de que Ricardo Palma lo supiera por respeto, obviamente, al maestro, ¿no? Pero sus discípulos de González Prada se encargaron de difundir algunos aspectos. Uno de ellos fue lo siguiente. Manuel González Prada es un hombre de ciencia, y un hombre de ciencia siempre es organizado, ¿verdad? Sistematiza, es ordenado, disciplinado. Y la biblioteca, pues, no estaba organizada sistemáticamente. Los anaqueles de los libros estaban repletos de libros, sí, pero no había una organización sistemática. Esto quiere decir que los libros no se prestaban, no había actividad literaria, lectura, ¿verdad? ¿Y cuál? Pues una de las funciones de la Biblioteca Nacional o de una biblioteca es fomentar el hábito lector, es atraer lectores, ¿no? Porque las bibliotecas no son museos de libros. Y ahí que estén guardaditos, bien limpiecitos, despolvados, no. Es para que haya lectores quienes le den vida a esos libros. Entonces, Ricardo Palma no propiciaba ese tipo de actividades aparentemente, según el informe del maestro González Prada. Él sí lo haría. Eso creo que son algunos aspectos que se puede resaltar del informe del maestro González Prada. Muy bien, fue presidente del Círculo Literario. Este grupo de intelectuales, llamado Círculo Literario, muy pronto pasaría a ser un grupo de políticos también, porque fundaron en este círculo literario el año 1895 el Partido de Unión Nacional. ¿Ya? Todos estos integrantes, intelectuales, políticos, abogados, filósofos, algunos militares, etcétera, fueron parte de este partido. Bien.
Este partido tenía cuyo ideal es el indigenismo. Ahora, ¿por qué el indigenismo? Porque eran pro-indios, pues defendían los derechos de los indios, de los campesinos en ese momento, ¿no? Muy bien, pero en la palabra indigenismo no vamos a utilizarlo para el momento de González Prada, eso lo vamos a utilizar con Arguedas. ¿Listo? En este caso, el apoyo que hizo a los indios, llamados ahora campesinos, ¿no? El maestro González Prada y otros maestros de la literatura, fue más un apoyo paternalista. Lucharon por sus derechos, para reivindicar sus derechos. Por tanto, el maestro José Carlos Mariátegui dirá, no es una literatura indigenista, es una literatura indianista. ¿Listo? Claro, ¿por qué? Porque allí ya el indio sube a la palestra de la literatura, primero en su defensa de sus derechos, como un padre puede defender los derechos de los hijos, algo así. Ya después el indio será el protagonista de su propio relato y ahí sí hablaremos de indigenismo y lo vamos a hablar con Albújar, con Ciro Alegría, y en este caso en la preparación es Arguedas. ¿Listo, hijitos? Muy bien. Luego tenía ideales de laicismo. Pretendían una sociedad laica. El antimilitarismo. González Prada era antimilitarista. ¿Y por qué? Porque los militares se hacían del poder para sus intereses individuales particulares. Recuerden, jovencitos, que los altos mandos militares provenían de hijos de la oligarquía, de hijos de latifundistas de gamonales, que se hacían del poder ya sea por elección o por golpe de Estado, ¿verdad? Se hacían del poder. ¿Por qué se hacían del poder? Para cuidar sus intereses económicos y su situación, el poder que ostentaban hasta ese momento. Obviamente que los ejércitos estaban poblados por la plana mayor de los Benavides, de los Iglesias, de los Castillas. ¿Ustedes creen que el pueblo, los hijos del pueblo eran altos mandos? No, los hijos del pueblo, los que murieron en la guerra con Chile, por ejemplo, eran indios, hijos de nuestros campesinos. Ellos eran los del ejército, los que ofrecieron su vida por el país. No eran altos mandos militares. Y si hoy día alguien se pone, por ejemplo, a investigar, van a ver que todos salen, los Montoya, los Cueto, ¿verdad? Que se hacían, vuelvo a repetir, del poder. Entonces el maestro decía, estos son una tira de oportunistas, porque ni siquiera están preparados para gestión pública y se ostentan el poder. Por eso el país está como está. Estos oportunistas entran allí a hacerse del gobierno para velar sus intereses. Les importa un pepino el interés del pueblo, de las mayorías. Por ello que eran antimilitaristas. Segundo, propiciaban un peruanismo radicalizado, que se oponía al conservadurismo del pasado y a la mentalidad colonial. Para González Prada, el país debía tener una transformación radical en todos sus estamentos. Debía haber una transformación, un cambio radical, porque decía, el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. Las organizaciones estaban podridas. Desde las escuelas, desde los medios de comunicación, desde los ministerios, desde el Poder Judicial, desde el Congreso, desde el gobierno, todo estaba putrefacto. El Perú estaba infectado y está infectado. Ha pasado más de un siglo de la obra de González Prada y el Perú no ha cambiado mucho. Sigue con pus, sigue enfermo. Entonces era necesario cambiar. Por ello, va a dejar su propuesta y su esperanza en ustedes, los jóvenes y los niños. Eso lo vamos a ver más adelante.
El maestro participó como reservista en la guerra con Chile y eso lo vamos a ver en el ámbito histórico. Fallece el año 1918. Él se encontraba laborando como director de la biblioteca. Fue el único puesto público que aceptó. Él no necesitaba trabajar, recuerden, él es un empresario exitoso. Es un millonario, intelectual, de casta aristocrática, que para él le importaba un pepino esa casta. ¿Por qué se fue de director de la biblioteca? Era el único lugar donde él podía contribuir como él quería a la cultura, a elevar la educación en el país. Por eso aceptó la dirección de la Biblioteca Nacional. Cuando se dirigía allí, le da un ataque fulminante. Y así fallece el maestro. Y al poco tiempo fallece el maestro Ricardo Palma, 1919. Fallece Ricardo Palma. Estos maestros tuvieron ideas divergentes, ideas opuestas. El maestro González Prada, un pensamiento libre, un intelectual progresista. El maestro Ricardo Palma, conservador, tradicionalista. Ni uno es menos que el otro. Ambos son grandes maestros de la literatura. Bien, hijos. Sus obras. González Prada empieza escribiendo poesía. Su primer libro, Minúsculas, netamente modernista. En Presbiterianas ya empieza el tema social. Son epigramas anticlericales. En Exóticas muestra un poeta más pulido y vigoroso. Acá no solamente nos muestra el gusto por la palabra del modernismo, sino también sus ideas filosóficas. Su postura vanguardista nos los muestra en Exóticas. Será pues obviamente adorado y amado por los grandes maestros de la literatura peruana como Valdelomar, Eguren, Vallejo, Hidalgo, More, Mariátegui. Todos van a ser sus discípulos de González Prada. Muy bien. Baladas peruanas expresa su candente indigenismo. También aquí ya toma un tema social. Y lo aleja estos dos libros, Baladas y peruanas y presbiterianas, del modernismo. Porque ustedes saben que el modernismo no habla de temas sociales. Ellos hacen un culto por la palabra, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ensayos. Su primer libro, Páginas Libres, que es este, que todo peruano debe leer antes de irse al paraíso. Páginas Libres. Aquí se encuentra el discurso del Politeama que estamos analizando, el discurso del Olimpo y el Ateneo. Bien. Horas de lucha. Este libro, siguiente libro, que ustedes también miren aquí, son los libros de culto de nosotros los maestros, jovencitos, y también debe ser su libro de culto de todo peruano. Así como 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, deben ser los libros que ustedes tengan como Biblia. Horas de lucha nos muestra los ensayos sobre la problemática del indio y los defectos peruanos. Bajo el oprobio son artículos antimilitaristas, propaganda y ataque, un libro anarquista. Y también su libro Anarquía, ¿no? En lo referente a los relatos, tiene un libro de cuentos que lo titula El tonel de Diógenes. Para analizar la obra de González Prada es importante conocer su pensamiento. ¿Cuáles son su pensamiento de González Prada? ¿Por qué tiene una postura anticlerical? ¿Por qué siguió la vena cientifista? ¿Por qué es un anarquista? La influencia del anarquismo fue de Mikhail Bakunin. En Europa se intentó implementar la política anarquista. El positivismo de Augusto Comte son el marco del pensamiento del maestro González Prada. ¿Qué es el anarquismo? El anarquismo es una doctrina política, en un primer lugar, que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad.
Con esto no quiero decir que el maestro González Prada desconoce la autoridad del gobierno, desconoce un Estado, una organización, desconoce, no. El anarquismo de González Prada es el principio rector de su moral política. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un gobierno y este gobierno gobierna a espaldas del pueblo, el anarquista va a reaccionar, va a defender sus derechos, ¿verdad? Y va a defender los derechos colectivos, porque va a tener como supremacía su libertad individual. Y también, obviamente, su compromiso a través del deber. Entonces va a reaccionar frente a ese gobierno que gobierna a espaldas del pueblo. Y si ese gobierno gobierna bajo los intereses del pueblo, en favor del pueblo, el anarquista va a aportar, va a apoyar. ¿Listo? Entonces hay una libertad y conciencia del deber. Eso es el anarquismo de González Prada, para González Prada. Muy bien. Pasemos al positivismo. Corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, la cual se puede respaldar por medio del método científico. El maestro González Prada considera que las cualidades que nosotros hemos sido dotados como seres humanos, uso de razón, sentimiento, debe ser desarrollada a través de una educación guiada por la ciencia, que se corrobore, que te permita argumentar, que te permita fundamentar y que te permita presentar tu conciencia moral frente a una realidad analizada y que tú asimiles un comportamiento desde tu conciencia, no desde la represión del exterior. ¿Qué quiero decir con ello, jovencitos? Si yo considero que es algo malo, no lo voy a hacer por conciencia, porque eso es malo. Porque mi razón me dice que es malo. Y hago lo bueno porque mi razón me dice que es bueno. Tomo la decisión desde mi conciencia, desde mi interior, no por represión. Yo no mato, maestra, porque la ley me va a mandar preso. Y porque puede ser un pecado capital, porque según mi religión eso es pecado, matar al prójimo. Por tanto, no lo mato. Quiero matarlo, pero no lo mato por esa represión. Pero la respuesta que puede afirmar tu conciencia moral y tiene que ser de principios sólidos, viene de la conciencia uno. No puedo matar, pero no le puedo quitar la vida a la otra persona. No puedo, porque también tengo que preservar la mía. Por tanto, tengo que respetar al otro. Desde ahí sale. Entonces, esa era la postura del maestro González Prada. Y decía que toda formación, toda educación no puede ser basada en la superstición, en la creencia. Tiene que ser basada en la ciencia. Y allí nos habla de su posición laica, pues. Si habla de superstición y si habla de creencia, está hablando de religión. Entonces, por tanto, él decía, él iba en contra del clero, principalmente de la religión católica, dado que la religión católica ingiere en la formación de nuestro comportamiento, ingiere en las normas sociales que debemos cumplir, interviene en ello. Entonces, jovencitos, González Prada no iba en contra de la fe del individuo. Él pedía, sí, una sociedad laica. ¿Y a qué se refiere una sociedad laica? Pues conozcamos qué cosa es el laicismo. Como laicismo se denomina a la corriente de pensamiento que sostiene que la sociedad debe organizarse de manera independiente a las religiones, a sus valores y normas. En este sentido, procura garantizar que el orden social no dependa o esté sujeto a las organizaciones religiosas
y que los individuos gocen de plena libertad de conciencia. No iba en contra de la fe de cada uno de nosotros, sino de las doctrinas, de las leyes impuestas por las religiones. ¿Listo? Hago un ejemplo. Si tú profesas la fe mormona, qué bueno. Esa es tu fe, es tu verdad. Excelente. Si tú profesas, si tu verdad es la católica, qué bueno. Si eres Krishna, si eres cristiano, si eres adventista, si eres del séptimo día, si eres pentecostés, si eres budista, si eres judío, se te respeta porque esa es tu libertad de conciencia emanada desde la Constitución. Cada uno tiene derecho de profesar su fe, su creencia. Hasta ahí se respeta. Pero lo que no se permite es que sus religiones pretendan imponer el comportamiento social. Eso sí no. Un ejemplo simple y sencillo. Que los señores evangélicos me digan que su religión es la verdadera. Por tanto, yo me tengo que volver evangélica porque la religión evangélica dice que es la verdadera. De pronto vienen los mormones y me dicen, no, la verdadera religión es los mormones. Luego viene la católica, no, la verdadera religión es la católica. Luego vienen los judíos, la verdadera religión, no. La verdadera religión es tu verdad, pero no pretendas que tu verdad sea la mía, porque tengo la libertad de hacerlo. Tengo libertad de conciencia. ¿Me dejo comprender? Eso es ingerir. El día de ayer leí una noticia. La señorita, que no me acuerdo su nombre, que pidió al Poder Judicial la libertad de morir con dignidad. La libertad de elegir morir cuando uno quiera. El Poder Judicial falló y le dio la oportunidad de la eutanasia a esta señorita, que ya supongo que ustedes conocen. Pero la sociedad, principalmente la religión, impide a que se ejecute esa sentencia. Tanto así que la señorita tiene que apelar a la Suprema para que ratifique esa sentencia y haya un médico quien la asista para cuando ella lo decida, le dé esa muerte digna que se llama eutanasia. En este momento, cada uno de nosotros tenemos nuestras posturas, de acuerdo a nuestra fe, a nuestros principios, de acuerdo a nuestra libertad de conciencia. Pero la religión, ¿qué le dijo a la señorita? ¿Qué le dijo? Momentito, señorita, usted no tiene derecho a pedir la muerte asistida. ¿Por qué? Porque su vida no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Por tanto, Él es el que toma la decisión cuándo se la llevará a usted a su presencia o la mandará al infierno. Él es el que tiene la decisión. Por tanto, usted no es dueña de su vida y tiene usted que esperar la muerte cuando venga. Eso le dice la religión. Pero ella dice, no puedo más. ¿Usted sabe cuánto me duele mis manos? Mi cabello se cae constantemente, mis huesos ya no puedo parar, no camino. La forma como me dan de comer ya no es humano. Mi familia sufre y yo sufro con ellos el doble. Tengo derecho a decidir por mi vida. Ya no quiero vivir. Es mi libertad, porque la que siente este dolor cuando me pellizco soy yo. Soy yo y ya no quiero. Tiene su libertad de elegir.
¿Por qué voy a tener yo el derecho de decirle lo que tiene que hacer ella? ¿Por qué? Cada uno tiene la libertad de conciencia de poder elegir lo mejor para su vida. Eso ha hecho la religión. La sociedad también se siente con el derecho de decirle a la señorita, y miren, todavía han sido muy duros con ella, ¿no? ¿Quieres morir? Suicídate, pues, le dice. El suicidio no es una muerte digna, hijos. Y otros también le están diciendo, debes esperar porque Dios te ha mandado esa cruz. Algo debes estar pagando y tienes que aprender a superarlo, le dice, porque no están en su pellejo. Sentimos el derecho de decirle al otro lo que tiene que hacer. Eso no es libertad plena, hijos. La libertad nace de uno mismo. Con esto no quiero decir de que si alguno de ustedes dice, no, maestra, mi vida le pertenece a Dios, bienvenido, te aplaudo, porque eso es tu conciencia, ese es tu principio, esa es tu decisión, y que nosotros debemos respetar. Pero no me puedo inmiscuir en la libertad del otro. A eso se refiere González Prada. A eso se refiere González Prada. Si tu posición es tu fe y guardar las normas de tu religión, de Dios, que Dios es dueño de tu vida, se te debe respetar. Pero también se debe respetar el otro lado. ¿Verdad? También se debe respetar a esta señorita que quiere morir dignamente con la eutanasia, porque su derecho es su vida. Eso es lo que plantea el maestro. ¿Listo? Muy bien, para resumir el pensamiento, hay un sentido apocalíptico en el arte, el pensamiento y la acción que lo impulsaba a creer que era justo el momento para forjar una nueva realidad humana y social sobre las cenizas del presente, dice José Miguel Oviedo, del pensamiento del maestro González Prada. Asimismo, dice, ser un opositor radical a la autoridad burguesa no le bastaba a González Prada. Se convirtió en un libertario absoluto, enemigo de Dios, la iglesia, el ejército, el poder político y el concepto mismo de patria. Fue el paradigma del voluntarismo revolucionario, inconmovible en su fe, que la acción directa inspirada por el pensamiento libre y científico era el motor de los grandes cambios históricos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ¿no? Bien. Las características generales de su literatura. Ya hemos visto su pensamiento radical, ¿no, hijas? Es un señor, un autor que critica la realidad nacional. Es antihispanista porque considera que el comportamiento nefasto y negativo de la administración española no se debe repetir. Eso se debe quedar en el pasado. Y el espíritu servil que adquirimos por la opresión, también debemos dejarlo en el pasado y revalorarnos, recuperar nuestra dignidad. Anticlerical, cuando dice antihispano, no quiere decir que los rechaza a los españoles, que los odia a los españoles, no, se refiere al comportamiento heredado de la colonia, y que eso se repite, pues, ¿no? Se repiten los gamonales, en los latifunditas, en la oligarquía, ¿no? Que continúan ostentando el poder, a veces les importa un bledo el pueblo peruano y se favorecen ellos. Eso es lo que lo hace antihispanista al maestro. Y anticlerical ya lo conocen por qué. Critica a la burguesía y está a favor de la igualdad social, pues, ¿no? Se va en contra de su clase, propicia pues un derecho de igualdad de oportunidades y que se ejerce en el Perú un país democrático, ¿no? Con igualdad social. Critica a la sociedad de hipócrita y cobarde. Ahí tienen la imagen donde es el modelo y el ejemplo de la hipocresía y la cobardía. La señora Fujimori con la señora Lourdes Flores Nano. ¿Verdad? Dos personas que en un momento eran enemigas políticas, que cuando vieron peligrado sus intereses mezquinos y oscuros, se unieron.
se unieron. Pero cuando ahora la fiscalía les ha dicho el fraude que ustedes propiciaron, que dice que hubo fraude en las elecciones del señor Castillo, ya no hubo fraude. Ahora, ¿cómo se les castiga a estas dos? ¿Cómo se les sanciona a estas dos? De todo el tiempo que hicieron perder. ¿Cómo? Si algo no lo puede hacer la justicia, el pueblo lo debe hacer. La censura es sepultarlas políticamente. Eso debe ser la censura. Ya basta, pues, ¿no? Ya basta de que Mori, por favor, tenemos que encontrar el argumento válido. Y estas señoras son corruptas, comprobadas. Cuando hay documentos que compruebe, la sociedad debe aniquilarlas políticamente, ni mirarlas, ni siquiera poner un voto. Si la justicia busca despertar a las conciencias jóvenes para transformar la sociedad. Exhortó a los jóvenes y niños a dejar la teología y apostar por la educación y la ciencia. En ustedes, los jóvenes y los niños, es la esperanza para la reconstrucción nacional. Yo estoy de acuerdo en 100% definitivamente con el maestro González Prada. Los jóvenes que todavía no están infectados son los que deben cuidar sus principios morales, su decencia, su honestidad. Y deben prepararse probamente, deben exigirse en su preparación para llevar adelante al país. Su postura filosófica positivista, ya sabemos, propuso la renovación literaria, criticaba a todos los imitadores, porque no tienen creatividad, le decía González Prada, no hay creatividad. ¿Por qué tienen que imitar todo allá? Por favor, la realidad los invita a expresarse. Por eso fustiga a los románticos, propiciando la literatura de ataque y propaganda. El escritor, para González Prada, debe asumir un compromiso con esa realidad que te exige tu participación. El escritor, por ello, debe mostrar el horror de la política y del viejo sistema que reinaba en esos momentos. El maestro también dirá en el discurso del Politeama, en esta obra de reconstrucción y de venganza, no contemos con los hombres del pasado, los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Los viejitos no se sientan aludidos, no, yo quiero luchar por mi patria, dirá algún viejecito. No, nadie se refiere a la parte cronológica. No se refiere a ellos, se refiere a los viejos de espíritu, que pensamos que no puede reformar, que no podemos progresar, que tenemos que seguir arrastrando los comportamientos de los ancestros. No, es momento de tener un pensamiento libre, una libertad, progreso, desarrollo, crecimiento. Ahora, no en el futuro del paraíso. ¿Bien? Y obviamente exhorta a los jóvenes porque en ellos se encuentra pues la esperanza del futuro. Enmarquemos al maestro en el contexto histórico. ¿En qué momento escribió? ¿Qué lo invitó a escribir a González Prada? 1879 se suscita la guerra con Chile. Este acontecimiento abre un paréntesis sombrío en el Perú. Después de esta terrible derrota, el país se hallaba postrado moral e intelectualmente. Era necesario inyectarle una energía para salir de esa depresión colectiva. Nuestras autoridades habían traicionado al pueblo peruano. Nos habían puesto en bandeja hacia el enemigo chileno. Y los chilenos aprovecharon la oportunidad para dejar en cenizas al Perú. En una situación de ese tipo, ¿quiénes reconstruyeron la patria, hijos? ¿Los políticos? ¿Los historiadores?
los literatos, nuestros intelectuales, González Prada, Ricardo Palma, José Santos Chocano, Abraham Valdelomar. Ellos serán los maestros que reconstruyan al país de esos momentos. La guerra con Chile fue prácticamente una guerra que no era nuestra. Era una guerra entre Bolivia y Chile, pero que nuestras autoridades, con esos intereses de su grupete, fueron de metiches a un acontecimiento en el cual nosotros no estábamos llamados ni invitados. Ya ustedes conocen la historia, hijos, no voy a repetirla. Al ser derrotado el Perú, tomado Arica, Tacna, los chilenos vinieron en busca de Arequipa. Decían hasta Arequipa en esos tiempos. Recuerden que las tropas de Grau se abastecían en Arequipa. Y de allí salió una frase que acuñaba ese tiempo en el que decía, ya viene la peste chilena, ¿no? Chilenos venían. Pero los chilenos no solo que quisieron llegar a Arequipa, sino también al corazón mismo del Perú, la capital, Lima. Para ese momento en que Chile invade Lima, ya no teníamos ejércitos. Nuestros soldados habían muerto en la frontera. ¿Quiénes iban a defender Lima ante el inminente ataque chileno? Los civiles se organizaron. La gente, los hacendados, como González Prada, llamaron a sus campesinos. Formaron con ellos el ejército de reservistas. Llamaron a las mujeres, los niños, para defender la capital. En los ejércitos de reservistas en el que estaba González Prada, quien se había alistado, había agarrado el fusil para defender con su vida su patria. En ese momento estaba Nicolás de Piérola, uno de los presidentes, porque se suscitaron varios, ¿no? Unos se largaron afuera, nos dejaron en manos de los chilenos, dizque a traer armas y nunca vinieron. Piérola indeciso, evaluando sus intereses particulares antes que los intereses del Perú, hizo retroceder a la tropa de reservistas, tomando la decisión de querer hacer las paces, un tratado, algo con los chilenos. Es así que González Prada y muchos de los otros de las tropas se recluyen en sus casas a la espera de estas decisiones. Sin embargo, jovencitos, los chilenos en ese momento actuaron cobardemente. En una guerra hay códigos que se deben de respetar. Cuando se suscita una guerra, cuando se declaran la guerra a los países, el código es que el enfrentamiento se hace entre ejércitos, porque los ejércitos están preparados para ello. Para ello están preparados. Al enfrentarse, el ejército vencido termina la contienda, termina la guerra. Ahí se queda. Los ejércitos no pueden invadir a la comunidad, no pueden irse en contra de los civiles porque los civiles no están preparados. Sin embargo, los chilenos arremetieron contra Lima, arremetieron contra campesinos que no estaban preparados para defender, contra niños, violaron mujeres, mataron ancianos, quemaron nuestra biblioteca, todo lo que era el barrio de Miraflores. Fueron cobardes. Todo eso, ese acontecimiento lo vivió González Prada. Y en su alma le quedó una indignación y una rabia y odio, principalmente al poder peruano, a las autoridades que en ese momento dirigían nuestra patria. Solamente terminó
esta ocupación de Lima, que no duró un mes, no duró un año, duró 3 años la ocupación de Lima por parte de los chilenos, hijos. ¿Qué hicieron en ese tiempo las autoridades? ¿Por qué lo permitieron? Solamente cuando los chilenos ya se estaban yendo para las tierras del norte, las tierras de los grandes latifundios, ahí los intereses ya eran pues de la clase, la oligarquía, ¿no? Uy, están viniendo los chilenos acá, no, por favor. Firma un tratado, y creo que en ese tiempo ya estaba Iglesias, ¿no? Si es que más no me equivoco, en el poder, y firma el famoso Tratado de Ancón. ¿Qué pasa en el Tratado de Ancón, hijitos? ¿Qué sucede? A ver, mientras tomo mi agüita. ¿Qué sucede en el Tratado de Ancón, corazones? Le entregan a Chile Tacna y Arica. Eso dijeron por los norteños. Oye, firma de una vez el tratado. No vas a quitar nuestras tierras acá del norte, de nosotros. Que se lleven Arica, esos países, pueblitos sureños, Arica, Tacna, entrégalos. Se dieron a Chile por 10 años Tacna y Arica. Así fue el acontecimiento y terminó la guerra con Chile. Por eso González Prada en el discurso dirá: la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Eso dijo. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. Nuestros indios no fueron reconocidos. Se reconoce a Grau, honor y gloria a Grau, caballero de los mares, Francisco Bolognesi y otros héroes. Pero ¿dónde quedaron los que ofrendaron su vida? Sin armas, con hambre, sin protección. Nuestros indios. Es el ensayo que el maestro González Prada les escribe en horas de lucha. Nuestros indios, aquellos que dieron, que por su espíritu servil, porque tenían que esperar lo que el patrón decía, lo que el jefe, lo que el comandante, lo que el general decía, murieron totalmente desprotegidos en esta guerra desigual. Por la traición de nuestros gobernantes, aquel que se largó afuera, dizque para traer armas, pero que nos dejó en bandeja hacia el enemigo. Todas esas cosas, hijos, lo va a conocer González Prada. Eso lo va a invitar a escribir. Miren, el niño héroe guaracino Viviano Paredes. Murió a los 11 años. Luchó junto a Cáceres en la batalla de San Juan. Guerra con Chile. Los Cabitos. Y así muchos otros niños más que ofrendaron su vida por la patria. Ese es el marco del contexto histórico en el que el maestro va a escribir. Por ello, la corriente literaria en la que se enmarca la obra de González Prada es el realismo peruano. Fue la escuela literaria más influyente del siglo XIX en el Perú, provocó una actitud reflexiva, analítica y de crítica abierta que se manifiesta en la literatura, en la novela, en el ensayo y en la crónica periodística. En ellos acusó la indiferencia, la descomposición moral y política del Perú. Sus características: se muestra preocupación por la renovación del país, una renovación radical. Se basa en los problemas sociales y en el análisis objetivo y serio de la realidad. Hizo una crítica social y política y planteó la reivindicación del indio, que ya lo hemos dicho, rechazó de lo pasado y lo exótico,
dejó de lado la subjetividad y el sentimentalismo romántico, su postura antihispanista, y se desarrolla en esta etapa la literatura femenina. Hasta ese momento, las escritoras mujeres no podían publicar. El maestro González Prada fue un fervoroso defensor de los derechos de la mujer, cuando le dedica también un ensayo, Las esclavas de la iglesia. Allí hay una frase que resume su postura del maestro. Dice: las mujeres no han nacido solo para atender al marido y a criar hijos. No, la mujer es inteligencia y corazón. Las grandes maestras de ese momento del realismo, discípulas de González Prada, grandes maestras que pasaron a la palestra de la literatura, Clorinda Mato, Mercedes Cabello de Carnodena y otros. Los sindicatos y la lucha obrera nació desde la vena, desde el verbo del maestro González Prada, en el que dirán: el mercado no será más libre que nosotros. En ese marco se escribe el discurso del Politeama. Género ensayístico, expositivo. El contenido del ensayo es un contenido real, el que nos habla González Prada. Por eso su obra también es sui generis, hijos. La forma como escribe, cómo utiliza las figuras literarias, cómo se expresa, características de la literatura, eso lo convierte en un ensayo literario. ¿Listo? Muy bien. Páginas libres está escrito con J. ¿Será porque no sabía escribir el maestro? No. ¿Porque quería hablar en latín? ¿Porque en ese tiempo se escribía así? No. Mediante el uso de palabras, de fonemas, tan igual como se expresan, muestra el maestro su libertad de expresión. Ese es el símbolo de la libertad de expresión, sin ataduras, sin normativas. La libertad de expresarse como habla. ¿Listo? Muy bien. Pasemos al discurso del Politeama. El discurso del Politeama, escrito por Manuel González Prada, fue recitado por el escolar Gabriel Urbina en el Teatro Politeama de Lima el 29 de julio de 1888. Para ese momento, Fiestas Patrias, ya se había cumplido los 10 años de posición que tenía Chile de Arica y Tacna. Era momento de recuperarlos. Para esto, Chile había pedido un dinero al Perú, pero nuestras autoridades no movían ni un dedo para recuperar Arica y Tacna. Y miren quiénes lo hicieron. Los niños, unos jóvenes estudiantes de un colegio privado, que con su inocencia organizaron una velada literaria pro fondos para rescatar las provincias cautivas de Tacna y Arica. Para esta velada literaria en el que iban a cobrar y juntar dinerito para rescatar estas provincias, le fueron a pedir a González Prada que escribiera un discurso. Le tocaron su puerta, tac, 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 tac. Al momento de abrir González Prada, ¡caramba! El sol hoy día está brillante. Tengo niños, jovencitos que me han venido a visitar. Pasen adelante, niños. ¿En qué los puedo servir? Maestro, queremos que escriba un discurso para nuestra velada que estamos organizando, pro fondos para el rescate de las provincias cautivas de Tacna y Arica. En ese momento, el maestro debe haber saltado de alegría, habrá aplaudido, habrá agradecido a Dios que no creía. Les debe haber dado un besito en la frente a estas criaturas y les habría dicho: gracias por amar a la patria. Voy a escribir el discurso, hijos, no se preocupen. Y escribió el discurso. Este acontecimiento, que era una actividad escolar, se convirtió en una actividad oficial, porque la invitación habría llegado a manos del presidente de la República. En ese momento estaba como presidente Andrés Avelino Cáceres. Entonces Andrés Avelino habrá visto con su esposa: mira, los niños están haciendo una actividad pro fondos para rescatar Tacna y Arica. Tiene que ser una actividad oficial, porque ¿cómo vamos a quedar frente al pueblo? Así que a esta ceremonia, como ustedes miran en la imagen,
Asistieron al Politeama no solamente el presidente y su esposa, autoridades, los alcaldes de los municipales, provinciales, los rectores, los altos mandos militares, la sociedad organizada, los padres de familia, los niños. Estaba repleto el Politeama. Y también asistió González Prada. En la imagen de la parte inferior está González Prada en el palco superior junto a su esposa Adriana de Vergüenil, quien se encontraba embarazada. Él solamente asistió para escuchar el discurso. El discurso iba a ser leído en la cuarta, era el cuarto número de la velada. Y estaba a cargo de este escolar llamado Gabrielito Urbina. Así que el presentador lo presenta. Y Gabriel empieza a leer de la siguiente manera. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. En ese momento el auditorio quedó en silencio. Los niños habían invitado a los adultos para aleccionarlos, decía. Se miró seguro la esposa con el Andrés Avelino, se mirarían. Caramba, ¿no? Y siguió leyendo Gabrielito. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los aplausos poblaban el auditorio. Los niños les estaban haciendo una actividad tan inocente para querer rescatar con la platita que iban a conseguir Tacna y Arica. Y los adultos y las autoridades no habían hecho nada. No pudieron defender la soberanía de nuestra patria. En ese momento Andrés Avelino Cáceres y los demás deben haber dicho, Gabriel no ha escrito ese discurso. El que ha escrito está allá arriba está, pero nos está diciendo una gran verdad. Y continuó Gabrielito leyendo y dijo, los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de ustedes jovencitos que me están escuchando, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, de ustedes, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, de ustedes, jovencitos, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. ¡Bravo!, decían, ¿no? Y Gabriel seguía leyendo. Niños, jóvenes, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Así empieza el discurso del Politeama del maestro, en razón de este acontecimiento nefasto del cual forma parte esta llaga del pasado, que fue la historia de la guerra con Chile y la indignación del maestro y esa contribución para nuestra sociedad para que tomemos cartas, hijos, cartas, y la esperanza, vuelvo a repetir, en palabras de González Prada, los jóvenes tienen que ponerse a la obra y los niños también, porque son los únicos que reconstruirán esta patria que cae a pedazos. Hay que sanar al Perú. Bien, hemos llegado al final del análisis. La próxima semana ya no vamos a sufrir, hijos, se los prometo. La próxima semana ya no sufrimos por nuestra realidad, porque vamos a irnos a la imaginación, a gozar de la belleza literaria con el maestro José María Eguren y su niña de la lámpara azul. Cualquier pregunta, la próxima semana. Bien, elaboren sus prácticas y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y gracias por los minutos cedidos para terminar esto, hijitos. ¿Bien?